Bueno, momento de hablar de lo que está sucediendo en el mundo, específicamente en Venezuela, donde realmente se está viviendo una grave crisis institucional. Sí, Sandra. una grave crisis institucional, una grave crisis política, una grave crisis económica. Todas las semanas Venezuela nos pone en foco, se pone en foco de las noticias internacionales. Siempre un tema complejo de explicar y de resolver, porque el conflicto político que hay en Venezuela se expresa también en lo mediático, entonces también hay muchas versiones sobre el mismo hecho que se contradicen entre sí. Lo cierto es que a partir de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que es como la Corte, se decidió suspender en sus funciones al Parlamento venezolano. Sí. Hay argumentos legales que sostienen esto, por supuesto hay otra biblioteca que dice exactamente lo contrario. Lo cierto es que simbólicamente para Nicolás Maduro, para el presidente Nicolás Maduro, suspender al Parlamento sus funciones es, entiendo yo, cruzar una línea de la cual es difícil volver, ¿no? Por lo que representa simbólicamente la democracia un Parlamento. Es el poder más representativo, el poder más democrático de los tres poderes principales, ¿no? Del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es el primero que las dictaduras cierran. Claro. El Ejecutivo y el Judicial cambian tal vez los integrantes, pero sigue funcionando. El Legislativo es el que desaparece cuando hay en general dictaduras. Las reminiscencias, las referencias que aparecen en este caso son la de Fujimori en 1992 y la de Juan María Bordaberry en Uruguay en 1980, que derivaron en gobiernos autoritarios, en gobiernos dictatoriales. Entonces, no son buenos los antecedentes para democracias frágiles como las que son las latinoamericanas, que el ejército tenga tanto poder como el que tiene ahora en Venezuela, porque ¿qué sucede? Cada vez que Maduro toma una decisión fuerte de estas, necesita, demanda, va y pide y recoge hasta ahora el apoyo del ejército, que es hoy su principal sostén. Claro. ¿No? Entonces, pero el ejército se lo cobra este apoyo. El ejército venezolano tiene cada vez más poder. Y en Latinoamérica, hablar de un ejército poderoso en política, de un ejército poderoso en la gestión del Estado, no es un buen antecedente dada nuestra historia y las similitudes de nuestros procesos políticos, ¿no? En los últimos tiempos la oposición había empezado a ganar terreno, sobre todo porque Maduro gana con muy poquito margen y de hecho fue una cuestionable victoria finalmente. Sí, yo estuve en Caracas cubriendo lo que fue la elección de Maduro, ganó por el 1,5%. Exactamente. Bueno, en este contexto, digo yo, pasa ahora esto, Maduro es la única manera que tiene realmente de asegurarse en diciembre en el poder. del 2015 el oficialismo perdió las elecciones legislativas. Ahí viene el problema la oposición gana la mayoría en la Cámara Unicameral que tiene Venezuela. Hay una disputa por 3 diputados, que es la diferencia entre tener 2 tercios o no tenerlo, que es una mayoría especial que habilita a sancionar leyes especiales. El oficialismo impugna la designación de esos 3 diputados. La Corte, que es claramente prooficialista, avala esa impugnación. La Cámara desconoce la resolución de la Corte y dice los diputados son legítimos, los hace jurar igual. Claro. Y en eso se ata el Tribunal Supremo de Justicia para decir está suspendido en su funcionamiento el Parlamento. Pero esto son todas cuestiones legales que esconden lo que hay atrás, que es un conflicto político entre 2 espacios que se desconocen legitimidad entre sí, Mariana. El oficialismo cree que la oposición está digitada y ordenada por la CIA. Y la oposición cree que Maduro es un dictador. Entonces, en esa conceptualización del uno del otro como enemigo y sin legitimidad para expresarse políticamente y democráticamente, lo que queda es el choque, el conflicto en una arena que no es la arena de la política, que no es la arena de la democracia. ¿Y qué pasa con la gente? ¿La gente sale a la calle? ¿La gente qué es lo que está diciendo? Aprovechó Maduro un momento de calma de la oposición, que tuvo momentos picos de presencia en las calles, de protesta. También el oficialismo saca a su gente a la calle cuando eso sucede. Ahora, tal vez por desgaste, tal vez por las peleas internas que tiene la oposición o una suma de factores, la calle está más tranquila y Maduro aprovecha y empuja, porque está claro que está la mano de Maduro atrás, a que la Corte resuelva esta suspensión del Parlamento. Y te decía, la preocupación por el crecimiento del poder del ejército, que siempre es peligroso que el ejército tenga injerencia en la política. Pero además, otra cosa, la preocupación hay de que esa tercera guerra mundial en cuotas, que el Papa Francisco se encarga siempre de repetir, está presente en el mundo, está llegando a las costas de Latinoamérica. Porque atrás de esta pelea de Maduro y la oposición venezolana está seguramente los factores de poder mundial. Está Estados Unidos, está Rusia, está China, está el petróleo, están los países árabes. Estos conflictos en otras partes del mundo los podemos ver en Siria, en Libia, en Ucrania. Guerras civiles, muertes, refugiados.
no quiero ser pájaro de mal agüero, pero hay poderes detrás del enfrentamiento entre chavistas y antichavistas que no tienen ningún miramiento en sacrificar vidas y en sacrificar lo que sea con tal de conseguir sus objetivos. Como en la historia. ¿Cómo ha sucedido a lo largo de la historia? Lamentablemente. Ahora, todavía no hemos visto cómo va a ser el posicionamiento de Trump en todo esto, pero estamos como en expectativa, ¿no? Porque no se ha ocupado todavía de Latinoamérica. No se ha ocupado de Latinoamérica, no se ha ocupado de Venezuela, Maduro ni de Cuba. Ni de Cuba. Maduro ha tenido inclusive palabras, de algún modo, reconocimiento, elogiosas hacia Trump, sugiriéndole o sugiriendo que Trump no se va a meter en Latinoamérica porque va a estar más metido en los problemas de Estados Unidos. Sí. Yo no sería tan optimista. Hay mucha gente detrás de Trump. Hay mucha gente detrás de Trump, muchos intereses. Yo creo efectivamente que Estados Unidos está detrás de la oposición chavista, esto es visible. También creo que Maduro exagera y descarga culpas propias y responsabilidades y fracasos propios en exagerar la presencia y la mano norteamericana detrás. Pero, insisto, cerrar el Parlamento, más allá de que sea legal, esto es muy parecido a lo que pasó en Brasil. ¿Fue legal lo de la destitución de Dilma? Fue legal. ¿Fue legítima? No fue legítima. ¿Es legal cerrar el Parlamento? Sí, es legal, lo avala la Corte. ¿Es legítimo? No es legítimo y es un lugar desde donde es muy difícil volver. Bueno, hasta ahora tenemos por tiempo determinado todo esto. Sí, supuestamente esto es por un plazo hasta tanto se ordene la Asamblea. Lo que debería hacer la Asamblea es desconocer el nombramiento de estos 3 diputados. No va a pasar eso. La oposición ya se ha plantado en que Maduro es una dictadura. Esto alimenta al ala más radical de la oposición, que es la que tiene como referente a Leopoldo López, que está preso y que dice Maduro es una dictadura. Debilita al ala más proelectoral de la oposición, que es Capriles, candidato presidencial derrotado en la última elección, que dice vamos a elecciones, y ahora está diciendo, bueno, no hay posibilidad de traer las elecciones, Maduro es un dictador. ¿Cómo se enfrentan los dictadores? Con violencia. Entonces, el escenario en Venezuela es muy preocupante porque la salida que se plantea va a ser una salida violenta. Muy bien, bueno, qué panorama, ¿no? Nos trae nuestro feo, pueblo. Sí, feo porque aparte es una región que Mariana estaba saliendo del conflicto, estábamos cerrando lo que era el último conflicto armado importante en la región, que es Colombia, que eran las FARC, que entregaron las armas. Podíamos decir, bueno, Latinoamérica se distingue del resto del mundo, no tenemos grandes conflictos armados, grandes conflictos políticos, no tenemos problemas de fronteras. Y ahora tenemos una Venezuela, siempre está a punto de estallar y no estalla, pero me parece que da todos los días un pasito hacia el conflicto fuerte, el conflicto en las calles, el conflicto violento. Bueno, ojalá que no. Muchas gracias. Ojalá que me equivoque, por supuesto.